Boas tardes a todos e a todas. Ola, benvidos. En primeiro lugar, gustaríame saludar os que compoñen a mesa, que son os protagonistas do día de hoxe. Por un lado, temos a Julián Rodríguez Moscoso, que vai ser o moderador desta cuarta mesa de Economía. Por outro lado, temos a Xaquín Álvarez Corbacho, Jorge González Gurrigarán e Antonio Izquierdo Escribano, que serán os poñentes e que despois o moderador encargarase de facer unha breve descripción de cada un dos poñentes. Como lles decía, hoxe celebrábamos a cuarta xornada do ciclo Galicia en clave económica, na que os máis prestixiosos expertos conseguen facernos reflexionar fondamente acerca do presente e, sobre todo, do futuro do noso país, en un momento que, ademais, a situación o require. A xornada de hoxe non é unha excepción. Jorge González Gurrián, Xaquín Álvarez Corbacho e Antonio Izquierdo Escribano darános a súa visión sobre o comportamento dos sectores públicos e privados e a situación económica actual e as posibles sinergias entre ambas de cara ao futuro. Considero que, ademais, os sectores público e privado deben ir da mao para construir futuros e sempre deben de facer en estes momentos moitísimo máis. Casi podíamos decir que é imprescindible esa unión, esa fusión entre público e privado. E temos ante nós unha oportunidade única para facelo co programa Marco da Unión Europea para a Investigación e Innovación Horizonte 2020. Esta programación porá a disposición dos países membros máis de 70.000 millóns de euros que permitirán buscar sendas alternativas enmarcadas nunha economía baseada na innovación, no liderazgo industrial e no potencial investigador e innovador. Con este programa, o Parlamento Europeo reforza así mesmo o apoio ás pequenas e medianas empresas innovadoras, co compromiso de que un 11% como mínimo destes fondos estea destinado ás mesmas. Coincidirán comigo, ademais, en que ese é un tren que non podemos deixar pasar. A situación en Galicia non é mellor, pero, malia estar atravesando un momento crítico, Galicia é emprendedora. Máis de 3.000 empresas viron a luz no último ano no noso país. Así que agora é o momento de corresponder a ese espírito emprendedor, favorecendo dende as administracións a implicación de todos os axentes políticos e sociais, para acadar mellor a competitividade a través da innovación, non só nos sectores máis punteiros, sino tamén nas actividades máis tradicionais. Os sectores público e privado deben ser vasos comunicantes, cooperantes, implicados na creación dunha industria que aposte por investir en proxectos innovadores como son os nacidos do spin-off académicos. Non podemos permitir que continúen dándose casos como o do campus de Lugo, no que da treintena de patentes que se teñen registrados nos últimos 20 anos, só 2 delas se teñen desenvolvido como proxectos empresariais, porque estamos a perder entón todo o valor engadido. Pero para iso é necesario un cambio profundo de mentalidade que favorezca a colaboración do persoal investigador na creación de empresas competitivas, non penalizando, por exemplo, a carreira universitaria docente. As administracións teñen un rol esencial no proceso de poñer o noso país na senda da competitividade sostible. Debemos axudar a enfocar ideas de proxectos, establecer con claridade as súas finalidades, obxectivos e no equilibrio entre os socios da Unión Europea de cara a ese 2020. En definitiva, hai que abrir vías de participación pública en sectores estratéxicos, non coa cultura da subvención, sino co dinamismo económico, para recuperar o papel clave que esta debe de ter na creación dun modelo de desenvolvemento sostible e diferenciado, na aposta pola reindustrialización do noso país e na senda da recuperación do peso que esta tiña cando representaba o 7% do PIB do Estado e non o 5% como está actualmente. Coincidirán comigo en que esta é unha boa razón para prestar a máxima atención aos expertos que hoxe nos acompañan, unha reflexión que facemos de novo co apoio de Economía Digital do Grupo O Progreso e que realmente eles son os protagonistas do día de hoxe, co cual a mí xa me toca calar e darlles os micrófonos aos que nos van ilustrar e dos que ben seguro nos deixarán ese pozo que nos fará reflexionar e do que extrairemos todos, ben de seguro, moitas ideas para intentar aplicar nos desde a administración que nos toca, pero, como decíamos, desde os sectores públicos tamén, para buscar esa simbiosis público-privado tan necesario sempre en estes momentos, si cabe, pois moitísimo máis e casi imprescindible. O seña que benvidos novamente, moitas gracias, e a partir de agora xa, Julián.
dirixes a mesa. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los invitados, a los ponentes de hoy. Celebramos hoy una nueva sesión del ciclo Galicia en clave económica, que, como saben, está organizado por Economía Digital, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la colaboración del diario El Progreso. Y lo hacemos con un tema que yo creo que es de los más importantes de cuantos hemos tratado aquí en las 5 sesiones, las 4 sesiones que ya llevamos. Y lo es por 2 motivos, por el asunto a tratar y por quiénes lo van a tratar. La crisis económica, iniciada, según algunos, en el 2006 ya, pero larvada mucho antes y proyectada, y cuya explosión se produce a partir del 2007 y 2008, ya no es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis para muchos de valores, es una crisis de credibilidad institucional, en cierta medida, y para muchos otros también es una crisis política. Y ahí entra el sector público y el sector privado. Todo está en revisión, tanto uno como otro, y son ejes de un debate constante en la sociedad en cada decisión que se toma, tanto de decisiones que tomamos los usuarios, los consumidores, los ahorradores, los impositores, como las que toman las empresas, como las que toman las administraciones. Es un magma en el que siempre hay una dicotomía, el sector público y el sector privado. Ejemplos, pues ejemplos de esa, antes hablaba la vicepresidenta de simbiosis, pero que también muchas veces no lo es. Ejemplos hay más que sobrados, es decir, a mí se me ocurre qué hubiera pasado del sector financiero gallego, el sector financiero español, sin el sector público. Esta pregunta hace 10 años sería una pregunta inverosímil, ¿no? Pero bueno, con todas las ayudas europeas que ha tenido nuestro sector financiero, ¿qué hubiera sido de él sin la política, por ejemplo? Al mismo tiempo, ya yéndonos a un asunto más de actualidad esta semana, asistimos como una administración intenta resolver, una administración sector público, intenta resolver problemas del sector privado, en este caso un astillero, contando con una multinacional pública extranjera, y al mismo tiempo esa administración critica a otro actor de ese mismo sector público, como es un astillero público del Estado, que es Navantia. Aunque en este sentido, pertenecen a ámbitos distintos, administración autonómica y administración central. Todo confluye, quiero decir. Pero no solo en el entorno económico, sino también confluye en cuestiones como la sanidad, como la educación, que son pilares básicos del estado de bienestar. Y parece que esos pilares se empiezan a mover y se mueven en una dirección. La privatización de los servicios, todo eso genera fricciones, genera choques y genera un debate permanente, ¿no? Por eso yo creo que les comentaba al principio que puede ser un debate muy interesante, sobre todo para aclarar no solo posiciones, sino buscar salidas y ver mejoras en cada uno de ellos y también la simbiosis de las que hablaba la vicepresidenta. Y por ello contamos, yo creo que, teniendo en cuenta que el sector público y el sector privado generan detractores acérrimos y defensores a ultranza, pues también el debate puede ser incluso muchísimo más entretenido, ¿no? y enriquecedor para todos, ¿no? Contamos para ello, yo creo, con tres ponentes, que son 3 catedráticos, que para mí es una satisfacción tenerlos hoy aquí, y creo que van a responder a las expectativas, no a mis preguntas, porque mis preguntas son las preguntas que haría cualquier periodista, y eso es lo de menos, sino a todas las dudas que pueden generar en el propio auditorio, ¿no? Y paso a describirlos. Tenemos con nosotros a Antonio Izquierdo Escribano, que es catedrático de Sociología en la Universidad de La Coruña, autor de más de una veintena de ensayos, forma parte del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, ha sido director de la Escola Galega de Administración Pública y durante casi 20 años ha sido representante de España en la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE. También tenemos a Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de Facenda Pública en la Universidad de Santiago, vicerrector de Asuntos Económicos en dicha universidad, también catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Coruña y durante 9 años miembro del Consello de Contas. Xaquín es un experto en municipalismo, en haciendas territoriales
y en federalismo fiscal. Yo creo que si Artur Mas tiene que ponerse a hablar con Rajoy dentro de poco de las balanzas fiscales, haría muy bien en hablar con Chacín antes de tomar cualquier decisión. Tenemos también con nosotros a Jorge González Gurriarán, otro catedrático, en este caso de Organización de Empresas de la Universidad de Vigo. Fue director general de un astillero de Vulcano, en el que trabajó durante 30 años. Y en el ámbito de la Administración fue director general de Planificación de la Xunta de Galicia y autor del primer Plan Económico de Galicia, que data nada menos que del año 1986. 84, me corrige, del 84. También fue el primer director xeral del IGAPE, de la herramienta de la Xunta de la Consellería de Economía en ese momento, para el apoyo y la cimentación del sector productivo, del sector empresarial gallego. No me equivocaba cuando decía que los tres ponentes que tenemos hoy son de altura y yo no me quiero dilatar más y dejo paso a Jorge González Gurriarán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Diputación de Lugo por invitarnos a este acto, a Economía Digital y al Progreso. Lo de altura debe ser porque estamos aquí arriba y como estamos más altos... Bien, vamos a ver. Los sectores público y privado ante la crisis. Entonces yo empezaría por decir que el sector público somos todos, porque al fin y al cabo el universo público en un planteamiento social y en los presupuestos públicos somos todos. Ahora bien, distinguiendo en términos económicos, el sector público, el universo público en España oscila entre más o menos el 40 y el 45% del PIB, lo cual quiere decir que el sector privado está entre el 50 y el 55%. La media europea de la Unión Europea es incluso un poco más alta en cuanto al peso del sector público. Bien, ¿y qué pinta el sector público en relación con el sector privado? Pues es el que, de alguna manera, condiciona básicamente muchos de los aspectos de funcionamiento del sector privado. ¿En qué sentido? Primero, en sentido normativo. Toda la normativa laboral, fiscal, etcétera, viene del universo público. En el sentido económico, las inversiones públicas en todo lo que son vías de comunicación, puertos, aeropuertos, lo que son todo planteamiento de equipamientos, etcétera, sector público. Es demandante del sector privado, un gran consumidor del sector público. Y es también, sin lugar a dudas, la clave de los servicios básicos de educación, salud, etcétera, etcétera, que condicionan el sector privado, la mano de obra. Y, por último, es también la clave de los incentivos al sector privado. En consecuencia, el peso, tanto en facilitadores como en obstáculos, del sector público en relación con el sector privado es fundamental. ¿De qué depende que funcione bien o funcione mal? Pues de que cumpla algunos requisitos básicos. El primero, que sea capaz el sector público de tener claro el diagnóstico, cómo estábamos, cómo estamos, cómo podemos estar, cosa muy difícil. Que tenga buena metodología para establecer objetivos, estrategias, prioridades, que utilice instrumentos optimizando recursos y que estén bien coordinados y, sobre todo, que sea capaz de renunciar a protagonismos egoístas y a colaborar. Me refiero ya al tinte político de todos los elementos que componen el sector público. La crisis. La crisis, bueno, tú lo has comentado, la crisis es una crisis de modelo de crecimiento. Esencialmente hemos estado en una economía, pues sobre todo virtual, en donde se podía con facilidad y vía la cultura del pelotazo pasar en muy poco tiempo el mismo bien a triplicar y cuadriplicar su valor sin que valiese más. Una crisis de valores en el sentido de falta de austeridad, falta de valoración del trabajo serio, una crisis financiera global a nivel mundial, en donde el origen está en el año 2001, en que se bajan drásticamente los tipos de interés, por interés sobre todo de Alemania, y que supuso pues, una locura en cuanto al consumo tanto público como privado, y nos llevó
a una crisis luego generalizada bancaria porque los bancos, el crédito se ha tirado y además querían forzar el crédito, y de ahí viene todo el tema ya que podemos luego comentar. Y además el sistema financiero llegó a un momento que con los derivados, con los productos complejos, arrastró la banca de negocios a la banca comercial y realmente hemos llegado prácticamente a un terrorismo financiero que ha puesto a la sociedad contra las cuerdas. Una crisis político-institucional, porque en el caso nuestro, el Estado de las Autonomías estaba todavía muy verde, hay muchos escalones, Senado, Parlamento, diputaciones, bueno, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, comunidades, en fin, realmente demasiados y encima además otro escalón más que la Unión Europea, y a nivel de Estado eso ha generado, pues en muchos casos, una repetición o un solapamiento de actividades que naturalmente también requiere revisión y una crisis incluso psicológica, porque todos hemos estado y aún seguimos muy asustados. ¿Qué medidas se tomaron contra la crisis? Bueno, fundamentalmente las medidas por parte del sector público. El gobierno anterior tomó una serie de medidas, no voy a pasar revista a todas, pero sí recordar, aunque sea muy brevemente, la creación del Fondo de Rescate de las entidades financieras, la reducción generalizada de sueldos de los funcionarios, la congelación de pensiones, la subida del IVA, la subida del IRPF, la subida del impuesto sobre rentas de capital, la subida de los impuestos especiales, la reducción drástica de la inversión pública y, para rematarlo, una reforma de la Constitución forzada por la Unión Europea que llevó a un planteamiento, bueno, se reformó la Constitución en menos de 24 horas y llevó a un planteamiento de establecer para el año 2020 que el déficit estructural no puede superar el 0,4% del PIB, cuando la Unión Europea establece para el déficit total un 3%. ¿Qué medidas ha tomado el universo público conformado en la etapa de gobierno actual? Subió más todavía todos los impuestos, bajó más todavía los sueldos de los funcionarios, redujo las plantillas de la función pública, sobre todo en sanidad y en educación. Hizo alguna cosa buena. Bueno, todo esto puede ser interesante, pero alguna cosa a destacar. El fondo de pago a proveedores, por ejemplo, es un tema importantísimo, que es el fondo de liquidez que presta a las comunidades autónomas. Ha hecho una reforma laboral que, en mi opinión, hacía falta una reforma laboral para asimilarnos al conjunto de Europa, pero yo creo que se ha pasado de frenada y ha llevado una reforma laboral cargando más las tintas del lado del trabajador que del lado del empresario. Con lo cual, la movilidad y la flexibilidad laboral ha llevado, yo creo que en cierta medida, a facilitar mucho más el despido y, en consecuencia, a corto plazo, no sé, a medio y largo, ha incrementado mucho el paro. Y ha hecho una reforma tardía, muy tardía, también, igual que el gobierno anterior, de la reforma del sistema financiero, que acabó con un rescate por parte de la Unión Europea. Por otra parte, está tomándose muy en serio la limitación del déficit y pretende que también se la tome muy en serio diputaciones, comunidades autónomas y municipios. Sin embargo, en mi opinión, estamos en una situación todavía muy, muy difícil en lo que es los cambios y la racionalización del sistema territorial y del sistema institucional. ¿Cómo estamos hoy realmente? Pues hoy tenemos un PIB de más o menos 1.070.000 millones de euros, que viene a ser igual que el de hace 6 años. Tenemos un crecimiento del PIB anunciado para el año que viene próximo al 1%. Tenemos un paro en el 26%. Hay la pretensión de que en el año 2020 se hayan creado de aquí a entonces 2 millones de puestos de trabajo, con lo cual eso supondría que en el año 2020 tendríamos todavía 4 millones de parados. Esto que acabo de decir está en el plan presentado en la Unión Europea. Un déficit público que ha ido pasando desde el 11% en el año 2008
estaba en el 3% en el año 2004 a un 6% más o menos en el momento actual, con una proyección para el año 2014 del 5,6%. La suma de los déficits públicos consecutivos ha provocado una deuda pública que estaba antes de la crisis en un 35% del PIB, o sea, alrededor de 350.000 millones de euros, ha llegado en la actualidad a un 95%. Estamos alrededor de los 900 y pico mil millones de euros. Y que se anuncia en el presupuesto general del Estado para el año 2014 en llegar a prácticamente al 100% del PIB. Tenemos una deuda privada del doble del PIB y en el sistema financiero se hizo un rescate contrarreloj que ha supuesto que la sociedad estemos financiando con préstamos europeos 42.000 millones de euros, que el Estado haya prestado a las entidades financieras otros 18.000 millones de euros, ya vamos en 60.000 millones, y luego en avales, tanto como el tema del sistema de protección de activos como avales directos, estamos en 100.000 millones de euros. ¿Qué quiere esto decir? Que la sociedad estamos en este momento, que somos, al fin y al cabo, los que respaldamos al universo público, estamos empeñados en este momento con un riesgo de 160.000 millones de euros. Lo cual significa que estamos muy comprometidos y no hay, que yo sepa, una reacción compensatoria por parte del sistema financiero. No hay, de momento, que yo sepa, un planteamiento de facilitar créditos. No hay créditos. La situación es bastante dramática porque es un círculo vicioso. Hay déficit, deuda, más intereses, reducción de gastos, falta de liquidez, reducción de la demanda, menor producción y mayor paro. Y esto se repite, es un círculo vicioso. En fin, ¿qué soluciones hay? Yo creo que aún hay mucho que hacer a nivel de ajuste en cosas que no se han ajustado. Algunas. O se reconvierte o se elimina el Senado. O se reconvierten o se eliminan las diputaciones. Se reducen como mínimo el 40% el número de parlamentarios en los parlamentos autonómicos, en el Parlamento de Madrid. Se reducen como mínimo un 50% los ayuntamientos. Galicia tiene 315 ayuntamientos, cuando Portugal tiene 215 o 210, todo Portugal. Se eliminan tribunales de cuentas, defensores del pueblo, tribunales superiores de justicia, consejos sociales, todo esto de las comunidades autónomas. Se cierran todos los chiringuitos. Se eliminan todas las televisiones públicas y radio pública que no sean capaces de sobrevivir por sí mismas. Y yo cerraría algunos aeropuertos e incluso algunas universidades. Todo esto no sería mucho dinero, o sea, no produciría mucho dinero, pero estamos hablando en alrededor de 8.000, 10.000 millones de euros al año. El segundo golpe sería el tema fiscal. Yo creo que España pagamos impuestos muy poca gente. Y las grandes fortunas pagan muy pocos impuestos. Y se han subido demasiado los impuestos. Entonces, el fraude fiscal no está persiguiéndose adecuadamente. Y fijaros, si se redujese la economía sumergida y la corrupción en un 20%, un 25%, estamos hablando de 250.000 millones al año, que nos permitiría recaudar 30, 40.000 millones de euros. Con lo anterior, que además sería muy ejemplarizante, tendríamos de forma creciente al año desde 25.000 a 90.000 millones de euros. Con eso tendríamos superávit dabondo. Pero eso llevaría también a romper la relación que existe, yo diría, de complicidad entre el sistema financiero, los partidos políticos, los sindicatos y la Confederación de Empresarios a nivel español. Otra cosa también que hay que acelerar y cambiar es la gobernanza de la Unión Europea. Es indispensable cuanto antes la unión bancaria y que el Banco Central Europeo no sea solamente un vigilante de la inflación, ya, gracias a Dios, está
inyectando mucho dinero al sistema financiero, pero yo creo que hay que llegar incluso a los eurobonos. Bien, y a nivel productivo, y en Galicia, mi opinión es la siguiente. Primero, clave el desarrollo del capital humano, empezando por la demografía, la innovación, la modernización del sistema productivo y su internacionalización. Y esto se logra vía mayor formación, sobre todo formación profesional, reducir drásticamente la cantidad de parados que se producen en la universidad y innovación con una estrategia competitiva orientada a proyectos conjuntos entre centros tecnológicos, universidades y empresas. Segundo, un fuerte impulso de la diversificación empresarial. Galicia es mucho más que el naval, la automoción y Zara, es mucho más que eso. Entonces hay que ayudar a estas actividades, pero también hay que empujar las actividades que conforman el verdadero tejido empresarial gallego, buscando, por supuesto, nichos de mercado, por ejemplo, productos de cuarta y quinta gama en el sistema agromar alimentario, productos funcionales y ecológicos, industria de bienes de equipos para esos maduros de naval, automoción, etcétera, y metalmecánica, todo el tema de electrónica y automatismos, equipos para energías renovables, software para turismo y comercio, ingeniería de diseño y de asesoría de empresas, nuevos materiales para la construcción, madera, rehabilitación, complementos para el tema de confección, moda, temas de medio ambiente, residuos especiales, turismo de calidad, sobre todo relacionado con el turismo de salud, hostelería y restauración muy innovadoras, y temas sobre todo culturales y de ocio. Y por último, en mi opinión, optimizar y mejorar los condicionamientos de infraestructuras y equipamientos para el desarrollo del sistema empresarial. Me refiero concretamente a centros de logística y transporte favoreciendo la intermodalidad. En mi opinión, mayor racionalidad en las infraestructuras portuarias, lograr las autopistas del mar, a ver cómo sacamos fruto a ese disparate de tener 2 puertos exteriores separados por 18 kilómetros. A raíz de lo del AVE, acelerar el eje atlántico y la conexión con la meseta y parar ahí. Incrementar el transporte de mercancías por el ferrocarril y el acceso del ferrocarril a todos los puertos. Y, por supuesto, o cerrar o complementar alguno de los aeropuertos. Quiero decir, Galicia no puede permitirse el lujo de 3 aeropuertos en donde solamente Oporto ha duplicado la suma de los 3 aeropuertos en menos de 5 años. Esto es lo que se me ocurre en plan de síntesis para un cuarto de hora de la crisis y los sectores público y privado ante ello. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido claro y meridiano en la exposición. Tiene la palabra ahora Xaquín Álvarez Corbacho, que va a poner un PowerPoint, unas transparencias para... Apoya un papel. Sí, tienes ahí sí, el cristal. Ahí está. Eso es el mío. No, es el tuyo. ¿Y el mío? Sí, vuelve. Saca, sí, debe estar. El tuyo está aquí. Estaba aquí. Muy bien. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a dar avance. Bueno, muy buenas tardes a todos y yo también quiero agradecer a los organizadores y patrocinadores de estas jornadas. Agradecer de verdad y también agradecerles a ustedes su amable presencia, ¿no? Yo voy a articular también
con brevedad, en varios puntos de vista, mi posición al respecto. Empezaremos señalando que desde el punto de vista económico nuestras sociedades están articuladas por dos espacios que interaccionan entre sí, ¿no? El espacio privado, donde se lleva a cabo la actividad económica, la economía, y el espacio privado donde se lleva a cabo donde se produce, hay actividad económica, se producen bienes y servicios, se intercambian de manera voluntaria a través de un sistema de precios en el mercado, etc. Y por otro lado está el espacio común, o sector público, o espacio civilizatorio, se llama así, tiene todas estas versiones, ¿no? O definiciones. El mercado funciona maximizando beneficios y utilidades, y también concentrando muchas cosas. Concentra la población, concentra las rentas, concentra el patrimonio, concentra las inversiones, concentra las empresas, concentra el capital humano, concentra muchas cosas que generan determinadas disfunciones. Tenemos un ejemplo muy ilustrativo en Galicia, con el eixo atlántico y las provincias del interior. En términos demográficos, los desequilibrios que se producen, en términos demográficos, en términos económicos, en términos de renta, etc., ¿no? Y que genera problemas que hay que resolver a través de la política. El espacio común o el sector público oferta bienes y servicios, determinados bienes y servicios, redistribuye rentas, estabiliza la economía e incentiva el crecimiento económico. El espacio común tiene como función principal proteger las relaciones sociales básicas, proteger, legitimar, defender las relaciones sociales básicas. ¿Y cuáles son esas relaciones sociales básicas? Esas relaciones sociales básicas son las relaciones que los hombres, las personas tienen entre sí y con la naturaleza para producir su propia vida. Son las relaciones de producción, es la economía. De manera que la política tiene que cuidar la economía. Esta convivencia es imprescindible, aunque a veces tiene también contradicciones. Y no es pacífica esa convivencia de vez en cuando. El núcleo del conflicto está en el reparto del excedente empresarial y del excedente social. Y esto lo vemos ahora, ¿no? Genera contradicciones. Vamos a ver las contradicciones de esta convivencia entre lo público y lo privado. En la empresa se compra inputs, compra materias primas, productos semi-elaborados, servicios de otras empresas, etc. Los introducen en la actividad empresarial, para la actividad empresarial, que con diseño, con las tecnologías que la propia empresa tiene, elabora un producto, un output, ¿no? La diferencia entre las ventas y las compras, un output que es el valor añadido a los inputs y reflejado en las ventas, en el output. Es lo que se llama el excedente empresarial, excedente bruto de explotación, si están incluidas las amortizaciones o no de los activos. En esa redistribución del excedente está el primer conflicto. El primer conflicto está entre los beneficios y los salarios. El reparto de los beneficios y los salarios explica muchas cosas. Explica tensiones, huelgas, manifestaciones, crisis e incluso guerras. Por tanto, hay aquí una situación que interesa conocer. El reparto de los beneficios y de los salarios en el excedente. También se pagan los intereses si es que la empresa se endeuda.
También se pagan alquileres si es que la empresa tiene naves alquiladas, etc. Y también nutre el excedente a los impuestos y a las cotizaciones sociales del sector público, del espacio común. Los impuestos gravan los beneficios, los intereses, los alquileres, que son rentas del capital. Y también gravan los rendimientos o rentas del trabajo. Los salarios, también gravan los salarios. Y, por tanto, la distribución del excedente nos permite saber que su complejidad se extiende a la formación de organizaciones profesionales. Esta distribución hace que los empresarios tengan su asociación de organizaciones empresariales y que los trabajadores tengan sus organizaciones sindicales, ¿no? Se organiza para la defensa de este tipo de reparto, de su regulación, de su incorporación en los estados desarrollados, avanzados, de bienestar, de su incorporación en las constituciones y de su capacidad para generar derechos humanos, vidas expresadas con dignidad, etc. El desarrollo del estado de bienestar han venido por un gran pacto, después de la Segunda Guerra Mundial, un gran pacto entre el capital y el trabajo, entre los representantes del capital y el trabajo. También hay partidos políticos, evidentemente, de unos y otros, que defienden un interés general, pero luego defienden básicamente los intereses que están detrás de los beneficios y de los salarios en la distribución del excedente empresarial. El excedente social es la suma de los excedentes empresariales de un país y, por tanto, y hay paradigmas económicos diferentes, paradigmas económicos y académicos hay diferentes, y hay hasta medios de comunicación que también diferentes que se financian y que representan o que expresan mejor las ideas de unos y de otros. De manera que esto es importante porque detrás de todo esto también nos permite clarificar quién tiene el poder. Esa es la primera contradicción. El reparto del excedente es problemático. Y el pacto, después de la Segunda Guerra Mundial, posbélico, fue fundamentado en que el paradigma keynesiano era en ese momento el dominante y que defendía el protagonismo del sector público, del Estado, para equilibrar la economía y para facilitar su crecimiento y su desarrollo. También fue un pacto entre los sindicatos, entre el capital y el trabajo, los representantes del sindicato y el trabajo, y también influyó la presencia de un modelo social alternativo como era la Unión Soviética, ¿no? La segunda contradicción es el estado de bienestar, la construcción del estado de bienestar. Ese pacto generó un modelo social europeo, que se le llama el Estado social o el Estado de bienestar, en donde se produce ese reparto fiscal, ese reparto tributario, de que se tributa por los beneficios y por los salarios y se construye un Estado que un sector público que a principios del siglo XX representaba el 10% del PIB, de los PIB de España y de los países, y que en la actualidad está entre, como decía Jorge González Gurguerán, están entre el 40 y el 50%, y entre el 40 y el 50% del sector público, entre el 50 y el 60% del sector privado, más o menos. Hubo un desarrollo del espacio común que, por un lado,
el estado de bienestar funciona a través del proceso de acumulación. El proceso de acumulación es la defensa de la economía y, por tanto, con políticas de estabilización, de incentivos, de crecimiento a la economía privada, porque es el sustento de sus ingresos, de los ingresos de las administraciones. Los ingresos del estado del bienestar se fundamentan en el excedente empresarial. Y, por tanto, esta primera se le llama la función de acumulación. Inversiones, defensa, políticas de investigación, políticas fiscales, políticas de infraestructuras de comunicación, etcétera, ¿no? De investigación. Y por otro lado estaban las políticas redistributivas. Con el dinero que se pagaba con los a través de los tributos, el Estado, además de facilitar políticas dirigidas a la actividad económica, a facilitar su crecimiento y su desarrollo, estaba en las políticas redistributivas, que tenían dos espacios. Uno era las políticas prestadas en servicios, eran transferencias en especie, la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la cultura, etc. Y el otro eran prestaciones económicas, transferencias en rentas, en pensiones, en desempleo, en ayudas a la pobreza, etc. Para generalizar esto a la población tiene que hacerlo el sector público, no lo hace el sector privado. Y, por tanto, la educación, por ejemplo, para construir sociedades democráticas, la educación democrática, los habitantes tienen que tener una educación democrática, y esa educación democrática la proporciona, en primer lugar, la escuela pública. Y luego las instituciones políticas o profesionales tienen que estar educando permanentemente. Este es uno de nuestras debilidades y factores que explican nuestra incapacidad para afrontar la crisis o para predecirla, ¿no? Era que no estamos educados en valores democráticos. Todavía utilizamos el fraude como el fraude al Estado, como si no se defraudara, cuando se defrauda al espacio común, no se defraudara al resto de los ciudadanos, ¿no? O como si la gente no rinde cuentas, alguna administración no rinde cuentas y luego el alcalde sale votado con mayoría absoluta en las próximas. O si alguien construye una casa sin licencia o con una licencia, pues bueno, tenemos una educación democrática muy escasa. Y eso es una debilidad de nuestra sociedad. Y después estaba, bueno, y la educación o la sanidad, por ejemplo, ¿no? La sanidad pública es el sistema más eficiente que existe, mucho más que el privado, en los países privados. Maximizar la salud de una población por el 6,5% del PIB, como hacía la sanidad pública española hace pocos años, y teniendo prestigio mundial, pues eso no lo consigo. Es como si una familia dedica el 6,5% de sus ingresos para tener un seguro y poder garantizar la asistencia sanitaria ante una enfermedad. Las dificultades de un sistema sanitario no público es que si caes enfermo dependes de tu renta y podrás curarte hasta donde alcance tu renta, ¿no? En el sistema público se depende de la renta de todos, es como una mutualidad, es como un seguro colectivo que garantiza el funcionamiento de esa actividad, de ese servicio, ¿no? Por tanto, aquí tenemos otra contradicción entre el estado de bienestar, entre acumulación y redistribución. Por tanto, mientras tengamos crisis y tengamos poco desarrollo económico,
poca renta, si nuestras rentas, si está mucha gente parada o mucha gente con pocas rentas, si estamos empobrecidos, pues la capacidad de pagar impuestos no se puede. Y la capacidad de pagar impuestos para mantener el sistema redistributivo que absorbía el 60% de los presupuestos públicos exige que hay que pagar muchos impuestos. Hay que pagar muchos impuestos, tiene que pagar el capital, tienen que pagar también el capital. Y en este aspecto sí que hay problemas serios que, a mi juicio, está el núcleo del problema que tenemos encima. Bueno, el problema que tenemos encima está en esta situación que acabamos de citar, es que las políticas públicas desarrolladas o defendidas o que suelen ser vencedoras en los procesos electorales en estos momentos son políticas neoliberales. Es el pensamiento económico dominante. Es dominante en las universidades, en los medios de comunicación y también en la política. Y las políticas neoliberales no creen en el sector público, defienden el sector privado. Consideran que el mercado y las actividades desarrolladas por la actividad privada pues es más eficiente. Las palabras eficiente, eficacia, racionalidad, todo eso es lo que se escucha ahora. Nunca se habla de redistribución, ni de equidad, ni de solidaridad, ni de valores. Y estos son los elementos fundamentales del sector público, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que lo primero que hizo las políticas neoliberales fueron tratar de desregular las relaciones laborales, sacarlas de las leyes o controlar el proceso de esa legislación laboral. Y segundo, es el intentar desfiscalizar al sector público. Y, por tanto, ¿cuánto me queda? Desfiscalizar al sector público y, por tanto, pagar menos impuestos, utilizar políticas fiscales de alteración importante sobre los impuestos que gravan, por ejemplo, el patrimonio y su distribución a través de las herencias o sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio y a través del impuesto de sociedades y el impuesto sobre las rentas, en donde las tarifas y las ventajas que tenían, las ventajas fiscales que tenían las rentas y ganancias de capital fueron las reformas que experimentó el impuesto sobre la renta y también el impuesto de sociedades en estos años, últimos 20 años. Y, además de eso, está el fraude fiscal, que alcanzó un volumen tremendo. Yo voy a mostrar las cifras de la situación en España porque son sobrecogedoras y normalmente no muy conocidas. No hay políticos que estén explicando esta situación que es difícil de soportar. Miren, esto está basado en los informes de la Agencia Tributaria, que son públicos y están en las páginas web de la Agencia Tributaria. Y las liquidaciones de los impuestos, las recaudaciones de los impuestos en el ejercicio 2010. Bueno, es donde estaban más acabadas, tardan un par de años en verificar la liquidación definitiva, ¿no? En el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta cogí los impuestos que gravan el trabajo por cuenta ajena, que son los asalariados, y el trabajo por cuenta propia, que son pues, los que realizan actividades profesionales, una pequeña empresa o un autónomo con 2 o 3 con
de personal laboral y también las empresas agrícolas. Y aquí tienen las retenciones en el IRPF. Las retenciones están controladísimas porque son las aportaciones que mensualmente se van haciendo. Bueno, en los autónomos es distinto en su tiempo, pero estas son las retenciones verificadas por asalariados, pensionistas. El pensionista y el desempleado con prestación también es una persona beneficiada de las rentas de su trabajo. Es como diría la Dolores de Cospedal, es un pago indiferido, pero es un pago. Las pensiones tributan cuando se cobran. Cuando se paga la cotización, el trabajador desgrava en el impuesto sobre la renta, pero luego, una vez por haber cotizado recibe su pensión, esa pensión tributa en el IRPF. Y, por tanto, hay los pensionistas, las retenciones que tuvieron las pensiones en este año 2009. En total, todo esto fue de 64.000 millones de euros, 64.395 millones. La recaudación total del IRPF fueron 66.977 millones. Es decir, que las rentas de trabajo, ya sean por cuenta propia o por cuenta ajena, superaron el 90% de los ingresos totales recaudados por el IRPF. Y el IRPF grava las rentas del trabajo, pero también grava las rentas del capital, también grava las plusvalías, las ganancias de capital. ¿Y dónde están las otras rentas? El impuesto sobre el IRPF se modificó tanto, además del fraude, claro, las otras rentas escapan del IRPF, tienen mecanismos de escapar a través de la institución básica que es el paraíso fiscal. Pero lo cierto es que el IRPF es un impuesto, un demoledor impuesto e injusto impuesto sobre los salarios. Cojamos ahora los impuestos sobre el consumo. Los impuestos sobre el consumo son el IVA y los impuestos especiales, impuestos que gravan consumos específicos, los hidrocarburos, el tabaco, el alcohol, la electricidad, etc., ¿no? Bueno, pues esos son los impuestos sobre el consumo que tenemos. Las rentas de los trabajadores, ya sean por cuenta propia o ajena, normalmente no están siendo muy abundantes, ¿no? De manera que casi lo que se recibe hoy es lo necesario para sobrevivir, para ir tirando. Ya casi no hay ahorro. De manera que casi todo el consumo, que todos los ingresos se destinan a consumo, se destinan a sobrevivir. El ahorro lo tienen algunos que tienen unas rentas un poco mejores, ahí pueden tener un poquillo de ahorro. Pero la mayoría tiene muy poco. De manera que cuando la renta entra en la casa del contribuyente, paga por el IRPF, y cuando sale para sobrevivir y comprar los bienes necesarios para subsistir, prácticamente, son gravados por el IVA y por el IRPF. Hasta ahora, las subidas que este gobierno nos dio solo afectan al IRPF, al IVA y a los impuestos especiales. Nada más. Bueno, hay más, hay amnistías fiscales. Pero estas son esta, junto con las tasas y precios públicos, pues también financian determinados servicios también. Bueno, pues tenemos esto. Por tanto, el IVA y los impuestos especiales recaudaron en España, en el Estado, 68.892. Son lo que recauda la propia la agencia tributaria. 68.892. Y un porcentaje de esto, que se estima entre el 60 y el 70%, por ahí, están pagadas por la renta del trabajo, por todos
los agentes que mostrábamos anteriormente, que son en torno a 32 millones de personas, todo lo que vimos anteriormente. Los asalariados, los ocupados, los desempleados, los pensionistas, etc. Sí, ya voy a acabar. Y después interesa también conocer las cotizaciones sociales, ¿no? Las cotizaciones sociales es un impuesto sobre el trabajo que tiene dos cuotas, una las paga la empresa y otra la paga el trabajador. En estos momentos es un impuesto sobre el salario, el 36%, el 30% lo paga la cuota empresarial y el 6% lo paga el trabajador. Es un ahorro forzoso, eso, para financiar luego o para cubrirse después las pensiones o el desempleo, etc., ¿no? Bueno, pues el empresario es verificado que, primero, si es un trabajador en una empresa organizada en forma de sociedad y está gravada por el impuesto de sociedades, pues el empresario deduce el 30% de las cotizaciones, lo deduce en la base, y luego el resto se lo traslada al trabajador a través de un menor salario. Eso está verificado. Es decir, quien soporta las cotizaciones también son cotizaciones a cuenta del trabajador, son para beneficio del trabajador, pero las soporta prácticamente el trabajador, en su inmensa mayoría. Las cotizaciones fueron 107.376 millones. En total, 243.000 millones. El Estado después recaudó por impuesto de sociedades 16.000 millones y otros que son pues, el impuesto sobre el tráfico exterior, aduanas, el impuesto que grava las primas de seguros, las tasas y precios públicos, etc., son estos 7.000 millones que están abajo. En total, de lo que ingresó el Estado en el año 2010 fueron 266.000 millones, de los cuales 243 fueron no todos soportados. Aquí había que ajustar lo del IVA y lo del impuesto sociales, poner lo que es el 60, el 70, no el 100% como aquí, pero en vez de dar el 91% de lo recaudado, pasa a ser el 80%, el 81%, entre el 81 y 83%. Del conjunto de los impuestos del Estado, el 81 y 83% lo soportan las rentas del trabajo. Y eso es imposible construir nada en común con alguien que defrauda y donde existen gobiernos que no tienen como objetivo prioritario luchar contra este fraude, generando este patrón distributivo de las cargas fiscales verdaderamente expoliador, verdaderamente tremendo, ¿no? Y termino diciendo ¿qué pasa entonces con el resto de las rentas y de las ganancias de capital? Pues están en la economía sumergida. La economía sumergida se calcula en España, es por los inspectores de la propia agencia tributaria. La estiman entre el 22 y el 25% del PIB, en torno a 240.000 millones de euros, que multiplicados por un tipo medio del sistema fiscal vendrían a suponer unos ingresos tributarios de 80.000 millones anuales, todos los 80.000 millones. Esto es el fraude fiscal que se escapa, ¿no? Con estos recursos no tendríamos ningún problema de déficit, ni de crisis, ni de tener... ¿Qué es lo que pasa con ese dinero? Pues ese dinero se integra en los mercados financieros a través de un paraíso fiscal que tiene su banca, su banco, tiene su fondo de inversión, de pensiones, un fondo de capital riesgo, tiene su fondo y tiene su agencia evaluadora.
y luego le dice a los estados que reformen las constituciones para garantizar que la carga financiera de la deuda que estos mercados financieros prestan a los estados tenga el carácter prioritario en cualquier gasto del presupuesto. El primer gasto, y eso es el cambio que se hizo en España con el artículo 135 de nuestra Constitución. La carga financiera de la deuda, pues, es una imposición de los mercados financieros a través de los poderes europeos para garantizar que prestan. Y son los que después no solo le dicen a los estados lo que tienen que hacer, sino que le aplican las políticas de austeridad, todos o bien recortándonos el gasto o bien pagando más impuestos para nutrir fundamentalmente el capítulo 3 del presupuesto de gastos, que son los intereses, que este año 2013 son de 38.000 millones de euros que tenemos que pagar de intereses por la deuda pública y por las deudas privadas a través del rescate del Estado, que después ese rescate se convierte en deuda pública que también tenemos que pagar nosotros a bancas y a empresas privadas. Y eso es la doble bofetada, la triple bofetada que nos dan los mercados financieros en este aspecto. No solo se defrauda, sino que después se invierte, se presta a los estados, se le impone las condiciones y la prima de riesgo. La agencia calificadora pues, dice que estáis muy mal y que te va a subir la prima de riesgo, todas esas cosas que escuchamos, que juegan ese papel. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, esta es nuestra organización social. Estamos así montados sobre una mentira, estamos instalados en una mentira. Esta es la realidad de la actividad pública, fundamentada en un fraude brutal del poderoso, utilizando políticas públicas que afectan a la gran mayoría de la población, que la están empobreciendo tremendamente. ¿Cuál es el futuro? Yo no lo sé cuál es el futuro, pero el futuro, desde luego, no hay brotes verdes porque se vea que subimos el 0,1% del PIB, o que crecimos y salimos de la recesión. No hay posibilidad ni de paz social, ni de que salgamos de la crisis con este fraude y esta forma de actuar ligada a los mercados financieros. Bueno, yo ya no hablo más, perdón por el tiempo. Desde luego, Xaquín, muy revelador. Tiene la palabra ya, sin más, Antonio Izquierdo, que creo que también va a hacer... Bueno, si lo puedes dejar allí, si lo pinchas tú, yo desde aquí lo muevo. Ah, muy bien. Vale. Bien, me sumo a los agradecimientos que se han hecho antes. Les agradezco a ustedes que estén aquí, a la Diputación de Lugo y, en fin, a los que nos han convocado. Y voy a dividir mi exposición en 4 puntos. En el primero, mientras que se instala el PowerPoint... No. A ver, ¿cuál? Sí. Muy bien. Mientras que se instala el PowerPoint, les voy a leer unos casos. Alquilar un espacio de su frente o de otra parte de su cuerpo para exhibir publicidad comercial, $777. Hacer de cobaya humana con el fin de probar la seguridad de una nueva sustancia para una compañía farmacéutica, $7.500. Hacer cola toda una noche delante del Congreso para guardar el sitio a un miembro de un lobby que desea asistir a una sesión, $20 por hora. Si es usted obeso y pierde 6 kilos en 4 meses, $378. Si compra el seguro de vida de una persona enferma o anciana
paga las primas anuales mientras esté viva y luego obtiene los beneficios del seguro cuando fallezca, potencialmente millones de dólares, dependiendo de la póliza. Si quiere usted tener el número de teléfono móvil de su médico, $1.500 al año. Si quiere usted tener derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono, 13 euros. Si quiere usted un vientre de alquiler de mujer india, $6.250. Y así sucesivamente. Catedrático de Harvard, Michael Sandel, lo que el dinero no puede comprar. Lectura. La lectura es, si queremos vivir en una sociedad de mercado, y si queremos ir hacia una sociedad de mercado, no hacia una economía de mercado. La pregunta es, ¿por qué debe preocuparnos una sociedad de mercado? Pues una sociedad de mercado debe preocuparnos porque en ella aumenta la desigualdad y, por tanto, la inseguridad. Las cuchillas no estarán solo en la verja de Ceuta y Melilla, estarán encima de las viviendas en las urbanizaciones. Y segundo, porque una sociedad de mercado es una sociedad que impulsa la corrupción. Pagamos a los niños por leer libros. ¿Qué evidencias tenemos en España y dónde estamos? Y aquí arranco de alguna de las reflexiones que hacía Shaquín antes. Bueno, voy a presentar una serie de datos del CIS para hablar de nosotros. No de los que estamos aquí, pero probablemente de la media estadística de los que estamos aquí. En primer lugar, ¿qué pensamos nosotros de los que tenemos al lado? Pues nosotros pensamos que la mayoría de la gente solo mira por sí misma. Es un barómetro del CIS del 2013. Y que son muy pocos los que procuran ayudar a los demás. Y tenemos una amplia porción de la población en una posición ambivalente. De manera que, desde este punto de vista, nosotros estamos cerca de la sociedad del mercado, cerca de una sociedad muy individual y muy individualista. Pero no es del todo así. Voy a introducir algunos matices sobre la situación española. La segunda cuestión es, después de ver qué pensamos o a qué intereses responden las acciones de los demás, la segunda cuestión es qué importancia tiene para nosotros, los españoles, lo público. Y aquí, para el conjunto de los españoles, lo público, para el 84%, tiene bastante o mucha importancia. ¿Es contradictorio? Luego lo veremos, pero bueno, es contradictorio como todos lo somos. No más. La tercera cuestión es, y esta es muy importante porque se deriva de la reflexión sobre la sociedad del mercado, que el prestigio de lo privado, a ver, lo diré con mucho cuidado, el prestigio de lo privado ha salido mejor parado de esta gran recesión que el prestigio de lo público. Es decir, que los bancos tienen mejor imagen que el gobierno.
que el Gobierno, que los partidos políticos, que el Parlamento, etc. Vean aquí el grado de confianza de las instituciones. El Gobierno, ninguna o poca. El Parlamento, los partidos políticos, las organizaciones empresariales. Caramba, mejor que los partidos políticos. Impresionante. Durán, etcétera, mejor que los partidos políticos. Los sindicatos y los que mejor imagen tienen, la policía y la Guardia Civil. No les he leído antes la cantidad de dinero que pagan por ejercer de guardia privado o de mercenario en una guerra. Pero en esas estamos, en convertir los ejércitos en ejércitos de mercenarios y la policía pública en policía privada o en guardia de seguridad privada. Bien, ¿qué nos importa más y qué nos importa menos y dónde podemos recortar en el caso de que estemos en medio de una gran recesión? Pues justamente lo contrario de lo que estamos haciendo, o mejor dicho, lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno. Se dice que no hay que recortar. Estaría a favor o en contra de que se gastara menos en cada uno de los siguientes servicios públicos. Se dice que no hay que recortar en pensiones, que no hay que recortar en población por desempleo, que no hay que recortar en sanidad, que no hay que recortar en enseñanza, pero sí en defensa o sí en obras públicas. Bueno, ¿dónde estamos recortando? Pues en sanidad, en educación, en fin, en donde, digamos, la población dice que estaría en contra de recortar. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con otra cosa que de pasada tocaba antes Shaquín, que es con que las leyes ahora no responden a la voluntad general. Se hace una ley antes de saber qué piensa, no digamos el promedio de los españoles, sino qué piensan los españoles segmentadamente. Bueno, por hablar de algo que conozco muy bien, nosotros hicimos una ley de inmigración antes de que se supiera que había inmigrantes en España. Pero por hablar de otra que se está haciendo ahora, nosotros estamos aprobando una ley de seguridad ciudadana que se llama, antes de saber qué piensa la gente sobre la seguridad, que por cierto les preocupa bastante poco porque creen que todavía sigue siendo un país muy seguro. De manera que estos son algunos de los datos, para no irme más lejos, sobre la percepción que tienen los españoles respecto de los servicios públicos. Tengo que hacer aquí una anotación que tiene que ver también con algo que esta mañana escuchaba en la radio a propósito de la educación para la ciudadanía y de una frase que ha soltado también rapidísimamente Shaquín, que es que no tenemos ningún debate sobre los valores, es decir, sobre cuáles son los elementos a los que estaríamos dispuestos a prescindir y cuáles son los elementos que valoramos más a la hora de llevar una vida buena. Me explico. Muy rápidamente, esta mañana parece que la ministra Mato le ha trasladado al ministro Wert una observación sobre la violencia de género y cómo eso estaba en la educación para la ciudadanía y no debía desaparecer en la nueva asignatura. Y el argumento que he escuchado por la radio de una responsable del gobierno anterior, de José Luis Rodríguez Zapatero, era que, claro, los gobernantes actuales del Partido Popular estaban haciendo mucho hincapié en los valores. Digo yo, como si la educación para la ciudadanía no comportara valores, o como si todo lo que estamos discutiendo aquí no comportara valores, como si la sociedad de mercado o el vender un trozo de la frente no comportara valores. No, yo creo que ese es un tema de difícil acuerdo, pero es un tema en el que están ganando hasta tal punto
hasta tal punto que todos utilizamos sin ningún empacho la expresión mercados de valores. Sin ninguna reflexión añadida. Entonces, termino. ¿En qué situación estamos en este país y hacia dónde ir? Bueno, estamos en una sociedad postindustrial con muy difícil creación de empleo y en donde una de las cosas que hay que discutir es el tema de la igualdad o del empleo. O queremos ser más desiguales y tener más empleo, o queremos tener menos empleo y ser más iguales. Las dos cosas ahora mismo son de difícil solución, si no se hacen cosas a las que Shaquín aludía que implican una, bueno, vamos a decirlo claramente, una revolución. ¿Cuáles son los dos elementos que yo le aconsejaría a nuestros hijos a la hora de orientar su futuro? Muy sencillo. Una buena familia, es decir, que prescindieran de la inestabilidad familiar en la medida de lo posible. Y una buena familia quiere decir 2 salarios, porque va a aumentar la desigualdad. Y 2 salarios quiere decir que si se pierde uno, se queda uno con el otro. Y que ese uno tiene que ir a la segunda clave de esta situación, que es la formación. Y esos son los 2 puntos que yo atacaría. Antes se refería Jorge a la demografía. Bueno, pasar de largo rápidamente hablando de la demografía, que tiene un reloj de generaciones y que es dificilísimo de voltear, solo se puede voltear de 2 modos, o por reproducción social, es decir, por inmigración, o por reproducción vegetativa, es decir, consiguiendo que la gente tenga más hijos. Da la casualidad que los que están teniendo más hijos son los que están en peor situación en el mercado. Con lo cual estamos aumentando los perdedores. Da la casualidad que a los que se está atacando son a las clases medias. Esto no se puede ventilar en 15 minutos, así que pido perdón por este atraco, pero tenemos 3 modelos y con esto acabo porque yo estoy, en fin, digamos, relativamente quisquilloso con esta idea de Bolonia, de que tenemos que educar en la universidad para los mercados, sin saber cuáles son los mercados, ni qué decir para qué mercados estamos educando. No, yo creo que cuando hablaba antes de la formación tenemos 2 formaciones, o la formación profesional buena o la educación universitaria. La educación universitaria, sea uno conservador o sea progresista, siempre ha sido diseñada para mandar, no para el mercado. Ha sido diseñada para los profesionales liberales y para enseñar a mandar. Y para enseñar a mandar hay que enseñar teoría y teorías. Y en las empresas se enseña a trabajar. Y cuanta mejor formación teórica tengamos, más flexibilidad tendremos para que si la gente queda en desempleo, pueda engancharse a otro empleo. Y cuanto más especialistas mínimos de Bolonia formemos, más fragilizaremos a la gente que salga de la universidad y más debilitaremos la otra rama de la formación. De manera que en los 3 modelos de sociedad a los cuales podemos ir, los españoles estamos en un intermedio. Tenemos o una sociedad de mercado, hacia la cual vamos muy rápido, o una sociedad de familias, de la cual salimos, en la que los empleos se consiguen por las familias y en la que la población es una suma de familias. Antes Jorge se refería a las familias de una determinada ciudad y del poder económico en esa ciudad. Y un modelo intermedio que justo nos estamos saltando y que es difícil que vayamos hacia él, pero que a mí me parece el más equilibrado y el más equitativo, como decía antes Shaquín, que es una sociedad no de cultura, no de mercado, sino de derecho y de equidad. Y esa intermedia, que antes se llamaba modelo socialdemócrata, es decir, una sociedad donde preocupa lo colectivo, es justo por la que nos estamos saltando por encima. Es justo la que estamos saltando por encima.
justo la que estamos saltando. O sea que vamos a pasar de una sociedad de familias a una salvaje de mercado. Y en la situación española no tenemos mucho donde asirnos. La familia, como en toda la segunda transición demográfica en Europa, se resquebraja y cada vez da menos fuerza y menos poder para sostener el régimen de bienestar, porque el régimen de bienestar no es solo el estado de bienestar. El estado de bienestar es una pata. La otra pata del régimen de bienestar es el empleo, que es lo que no se crea. Y la tercera pata, que aquí estamos abusando de ella, es la familia. Y esas son las tres patas del régimen de bienestar: mercado, Estado y familia. Tenemos una familia traqueteada, un mercado que genera poco empleo y un estado de bienestar que va adelgazando. Resumen, situación frágil. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pasamos ahora, si les parece, a una ronda de preguntas que seguro que nos permitirá seguir debatiendo sobre todo esto. Bueno, para empezar, yo tengo una cuestión. Ante los nubarrones que se han descrito hoy por parte de los tres ponentes, porque han sido nubes muy negras las que nos han puesto, yo quería preguntarles a cualquiera de ellos hasta qué punto en esta crisis actual el sector público en cierta medida ha claudicado, el sector público en general, ha claudicado ante los requerimientos del sector privado. Joaquín hablaba de los mercados, también ha hablado Jorge y Antonio. ¿Hasta qué punto hay una claudicación y cómo se puede frenar eso? Es decir, ¿qué hay que hacer? También se habla de una revolución. Bueno, yo creo, si quieres tú decir algo, luego hablo yo. Bueno, la respuesta es muy fácil. ¿Se ha claudicado? Sí. Sí. De cada $100 que se mueven en el mundo, una prueba evidente es el lenguaje. La gente habla sin ningún empacho en la televisión de economía y luego dice, pero no de la real. Bueno, entonces, ¿de cuál estamos hablando? Si no es de la real. De cada $100 que se mueven en el mundo, uno se mueve en esta economía, los otros 90 y muchos se mueven en la economía financiera. Entonces, ¿ha claudicado? Sí. ¿La democracia está desprestigiada? Sí, pero más que la democracia, los partidos políticos, los instrumentos políticos que tenemos, ¿no? Y eso es porque no han reordenado ni actuado sobre esta economía. Yo estaba en el Comité de Apoyo a Obama en California en el año 2008. Y efectivamente, teníamos puestas muchas esperanzas en él, los que allí estábamos entonces, y no ha podido, o no ha sido capaz, o no lo ha hecho. Y ha claudicado él, que ha claudicado menos que otros, porque su política económica, al fin y al cabo, es una política que inyecta más dinero público y menos austeridad y menos recortes, pero ha claudicado él, y yo no conozco ningún país en la Unión Europea que no haya claudicado de los importantes, ¿no? De los fuertes. Así que yo creo que ha claudicado, si dejamos de paso Islandia, en fin, pero yo creo que ha claudicado. Entonces la pregunta, ¿ha claudicado? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que más participación política y más exigencia de responsabilidades a los representantes públicos, y eso quiere decir más democracia. Bueno, en primer lugar, yo he tratado, quizás muy deprisa, de describir mi punto de vista sobre lo que ha pasado y está pasando, pero también he hecho propuestas. Yo he hecho propuestas desde mi punto de vista, que es el punto de vista de la economía de mercado. ¿Por qué? Porque soy un hombre de la economía de mercado. En todo caso,
sin ir a la filosofía, sí que ha claudicado, pero es que hay un error fundamental, yo creo, en todos nosotros, y es que nos olvidamos de que el conjunto de las administraciones públicas son nuestros empleados. Nosotros somos los jefes. Y yo, dirigiendo una empresa, negocio, por supuesto, pero mando. Y nos hemos olvidado de que nosotros podemos mandar. Nos hemos olvidado que somos los dueños del cotarro. Y que todo lo que se está haciendo o que se puede hacer depende de nosotros. Es verdad que es muy difícil, aunque dependa de nosotros, porque hay unos intereses, pero por simplificar mucho, algunos defectos que todos estamos viendo son ineficacia, o sea, que muchas veces es por no tener claros los objetivos. No les hemos dicho lo que tienen que hacer. Otro problema importante es ineficiencia. Piensan más nuestros empleados en ingresar que en gastar menos. Otro problema es la corrupción. No solamente meter la mano en la caja. Corrupción también es emplear mal el tiempo y no decidir con rigor. Nuestros empleados a veces no cumplen con su jornada laboral. Otra cosa importante, correr riesgos excesivos. Les hemos dado poderes y se han metido en un fregado en donde nos han llevado a un endeudamiento del 100% del PIB, cuando además nosotros les hemos autorizado. Es más, nos peleamos por suscribir deuda pública. Es más, les damos más dinero. Hemos visto el reparto de la carga impositiva, sobre todo la clase media y la clase más baja, económicamente hablando. De ese dinero, la mayor parte ha sido para salvar las cajas, para transformar las cajas de ahorros en bancos y ahora para alimentar un oligopolio donde estamos pasando de cerca de 60 entidades financieras a menos de 10. ¿Qué haría falta hacer? Concienciar a los ciudadanos de que asuman mayor responsabilidad personal. 2, atender más a los intereses generales que a los intereses de las minorías, incluso en la propia universidad, ya que aquí estamos representando a unas universidades, hay una lucha generalmente por intereses de las minorías. 3, orientarse a los resultados, exigir resultados. 4, reducir esa caterva de superestructura de 30 niveles. Es como un gas, ocupan todo. 5, formar o contratar a gente profesionalmente útil. No a asesores nombrados a dedo que cobran más que un director de empresa. Otro, crear dinámicas de actuación con visión estratégica y con resultados operativos. No es eso lo que hacemos en nuestra economía doméstica y no es eso lo que se hace en las empresas. Decisiones más pragmáticas en el tema que estamos hablando que ideológicas. E incluso me atrevo a decir que sin ir al neoliberalismo, subcontratación, reducir y adelgazar el sector público si es que no funciona. Ya sé que la sanidad pública, decía antes Saquín, para mí es una tranquilidad absoluta, sobre todo yo que soy un tío muy joven, me preocupa mucho la sanidad pública. Pero es que yo la he pagado por adelantado durante muchos años. Porque lo que ha pagado la empresa por mí, también lo he pagado yo. Ha sido fruto de mi trabajo. Entonces, en definitiva, nos hemos olvidado de que los que mandamos somos nosotros. Bueno, yo quiero decir que, sobre esto, que los salarios no es solo un coste de la empresa. Los salarios es el factor fundamental del consumo
de las familias. Y por tanto, y el consumo es el elemento principal de la demanda efectiva, de la demanda agregada que pueda tener un país. De manera que el problema está en la demanda agregada. Una empresa puede bajar los salarios y subir sus ventas y sus beneficios, pero si los salarios se bajan en todas las personas o en todos los países y se bajan, se deprimen, no hay este tipo de efectos. Lo que hay es una depresión de la demanda efectiva. Hay una depresión del consumo y hay una depresión de la demanda efectiva. Y entonces el problema es, ¿y entonces en dónde está la actividad económica? ¿En dónde se busca? ¿Dónde hay demanda efectiva? ¿Dónde hay, por decirlo, nichos de negocio? Pues cuando uno se pone en esta situación a ver, bueno, ¿y dónde hay nichos de negocio? Hombre, no vamos a utilizar las guerras como antaño o los procesos colonizadores, si no hacemos eso. Uno puede ser, ni tampoco, o bueno, es decir, la industria armamenticia que está asociada a la innovación de las tecnologías. Bueno, la industria de armamentos, la industria militar, pues tiene poco peso por ahora en el PIB. ¿No? Dices, hay una demanda efectiva en el sector público y ahí se están yendo. Pues tomemos el sector público, privaticemos primero las empresas públicas y luego, si no hay empresas públicas, desfiscalizando, debilitándolo, reduciendo los impuestos y los recursos del sector público, o si no, entramos dentro del sector público y lo gestionamos, nos apropiamos de él. Y ahí tenemos un negocio. Es cierto que ahí hay negocio, pero es un negocio a costa de mucho sufrimiento de la población, si entras ahí y lo consigues. ¿Dónde hay más? En las exportaciones. Ese es el modelo alemán y de los países nórdicos. Como allí tienen cultura protestante, pues son muy austeros y utilizan mucho el ahorro y por tanto tienen salarios muy bajos en Alemania y una alta tecnología. Y ponerse a competir con Alemania, con los países altos, es muy difícil. Es muy difícil. Nos llevan muchos años de ventaja y son superiores a nosotros para buscar ahí unas posibilidades de encontrar empleo y de encontrar actividad económica. Y fuera de esto, ¿qué hay? Fuera de esto hay una pérdida de la soberanía monetaria, hay una actividad, una utilización del ahorro para la economía especulativa y no productiva, hay un destrozo del sector público y hay una dinámica y hay la dinámica de generar el ahorro a través del proceso del proceso defraudador de la hacienda pública. ¿Cómo encontramos salida? ¿En dónde está el modelo productivo del futuro? Lo tiene difícil todo el mundo, ¿eh? Lo tienen todos los partidos, no vaya a ser que solo sea el partidos más conservadores o más radicales los que practican este tipo de políticas. Bueno, pues no sé si tratarán de controlar a la población para que no se indigne mucho o más de la cuenta. Si lo consigue o no, no se sabe. Pero los demás, dices, ¿en dónde apostamos? ¿Hay salida? ¿Es posible otra vez conseguir un capitalismo con rostro humano o no? ¿O no nos hacen caso y van a hacer lo mismo? Esta es de una dureza importante y ojalá estuviera equivocado. Me gustaría tremendamente estar equivocado y ni quiero deprimir a nadie. Pero mi opinión es que el mundo en que estamos viviendo es un mundo con este tipo de problemas, ¿no? Y desconocemos a los partidos políticos, nos planteen la solución. Dice, tú
Si te votamos, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer en el gobierno? ¿Dónde vas a encontrar el nicho de negocio, la fuente de demanda? ¿Dónde se inicia la economía? ¿Dónde empieza a funcionar? Porque si seguimos con el fraude fiscal tremendo y dependiendo de los mercados financieros, ya sabemos lo que tenemos, lo estamos viviendo. Y esto, en un periodo más o menos mediano de tiempo, nos puede destrozar. Ya no estaremos en el 19, no lo sé. Esta es la preocupación, es decir, la política vinculada a la economía. La economía es la que tiene el poder, los poderes económicos son los que tienen el poder. Y eso tienen que reconocerlo los políticos y enfrentarse y tratar de convivir con cierta paciencia y para conseguir éxitos. Fuera de esto, en este modelo, pues no, yo no lo veo. No veo alternativas como no sea estallidos sociales, más o menos constructivos o no constructivos. Pero bueno, tenía que decirlo, me sentía obligación de deciros esto, que lo pienso, ¿no? Nada más. Bueno, yo creo que nos hemos pasado sobre el horario previsto 1 hora, pero creo que ha merecido la pena y no ha defraudado esta sesión. Las expectativas yo creo que se han cumplido con creces. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 12 de diciembre porque ya es la última sesión sobre la encrucijada la última sesión del ciclo sobre la encrucijada del paro, que también es tema enjundioso. Muchísimas gracias a todos.